quiero ir directamente. Quería hacerte una consulta, Diana. Tuve 2 o 3 personas que me escribieron en las redes sociales con algunas dudas sobre el contenido. ¿Va a haber algún espacio donde vamos a responder preguntas o podemos generarlas en este mismo espacio? Las podemos hacer acá, ok. Entonces voy a dejar, y sobre todo respetando los que entraron puntuales, los que somos ahora en el curso, si alguien tiene alguna pregunta en particular, no una opinión personal, porque las opiniones personales, si no, tendríamos que darle oportunidad a todos, sino alguna pregunta o alguna duda que haya quedado sobre estas 2 clases anteriores, vamos a dar la posibilidad de levantar la manito ahí, hágalo, y vamos a abrirles el micrófono como para poder entonces responder alguna pregunta que haya surgido. ¿Hay alguien que lo desea hacer? Creo que por lo menos los que estamos acá no son de los que escribieron, entonces. Ok, no se preocupen, porque si no, la próxima clase también podemos dejar unos minutos al comenzar también para alguna pregunta. Lo interesante es que podamos responder alguna duda o quizás no quedó claro algún concepto. Este es un momento como para que también podamos entonces conversarlo. Muy bien. Como les dije, quiero en algunas oportunidades aprovechar como para dar algunos conceptos que creo yo tienen que ver con iglesiar. Y entonces hoy quiero hablarles sobre este concepto de estar cerca de Jesús, ¿no? Una frase muy evangélica, muy cristiana, ¿no? De estar cerca de Jesús, pero quiero hablar en particular de algo que creo que nos va a ayudar a comprender de manera más profunda lo que significa el concepto de iglesiar, ¿no? Cómo debemos nosotros convertirnos en personas que podamos iglesiar, ¿no? Y para eso quiero hablar sobre lo que yo llamo la iglesia equidistante. ¿Está bien? Y voy a basarme específicamente, ustedes saben que esta es la parte donde no vamos a dar contenidos así que tengan que ver con ideas nuestras, sino que vamos a ir al texto bíblico. Y entonces quiero hablar sobre Marcos 10, del 33 al 38 rápido, y de esa manera vamos a poder conversar o abrir una discusión interna que tenga que ver con el concepto de iglesia. Miren lo que dice Marcos, ahí en el verso 33 del capítulo 10. Dice: escuchen, les dijo Jesús, ¿no? Les dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. ¿Mm? Es decir, Jesús escrachó, ¿no? Ya el escrache bíblico, miren, ¿no? Es decir, escrachó, ya tiró nombres y apellidos de quienes iban a ser los responsables de un hecho horrendo, ¿no? Porque dice: el Hijo del Hombre será traicionado, ¿no? Y entregado a los principales sacerdotes. Ya hay un adelanto en Jesús de cómo iba a ser esta situación, ¿no? Hasta ahora nadie se imaginaba que justamente alguien del equipo más íntimo de Jesús iba a ser quien lo traicionaría, ¿no? Dice: será traicionado y entregado a los principales sacerdotes, a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Claro, yo me imagino, imagínate que vos estás en una reunión de amigos, ¿no? Y viene un amigo y te dice: quiero avisarles que dentro de una semana me muero, ¿no? Y me muero porque me van a asesinar, cortar en pedacitos, me van a poner... Uno dice: pará, ¿cómo es eso? ¿Cuántas preguntas vos podrías haberle hecho al Señor Jesús en ese momento, cuando el Señor Jesús nada más y nada menos te dice que va a ser torturado, va a ser traicionado, va a ser entregado, va a ser torturado y asesinado, ¿no? Yo tendría, pero pará, Señor, ¿cómo es eso, no? Decir: pará, ¿no? Nada de eso sucedió. Miren lo que van y le dicen a Jesús, ¿no? Le dicen: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es la petición?, le dice Jesús, ¿no? Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿No? Yo me imagino a Jesús y dice: che, ustedes no entendieron lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, no entendieron que les acabo de decir que voy a ser asesinado y voy a morir de una forma horrenda, torturado, ¿no? Me van a escupir, alguien me va a traicionar. Y lo único que les interesaba a estos 2 discípulos, y a ninguno más
opinó y ni dijo nada hasta este momento. Lo único que les interesaba es, ok, si te llegas a morir, nosotros queremos tener un lugar de privilegio. Este a la derecha, yo a la izquierda. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Queremos salir en la foto, en la selfie, queremos estar nosotros ahí presentes, ¿no? A mí me da mucho dolor de que se haya impuesto un tipo de formato muy, muy dirigido hacia la estructura, en lugar de alguno decirle, Señor, me pone muy triste que vos digas eso, Señor, ¿qué puedo hacer al respecto? Aún equivocándose, haberle dicho, Señor, si hay alguna manera de impedirlo, vamos a hacer algo. No les... Rara respuesta de los discípulos, porque no les preocupó en lo más mínimo el sufrimiento de Jesús y la noticia terrible que Jesús les estaba compartiendo, solamente quisieron sacar algún provecho de esa situación, y el sacar provecho, ¿no? Era, Señor, cuando te sientes en tu trono glorioso, aparte qué lindo no ser así, ¿no? Hacer un acto de adoración, es decir, cuando vos te sientes, Señor, en tu trono glorioso, ¿no? ¿No? Le dice, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor, ¿no? A tu lado, entonces uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Muy bien, miren cómo sigue esta conversación. Jesús les dijo, yo me imagino a Jesús haciendo así, ay, esto no entendieron nada todavía, vamos ya por el capítulo 10 de Marcos y no entendieron nada, ¿no? Es decir, dice, no saben lo que piden. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que están pidiendo? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Yo con dos frases de Jesús, haciéndome preguntas personales, que utiliza la palabra sufrimiento, ya yo por un medio hubiese dicho, no, tiempo, Señor, era broma, Señor, no, tranquilo, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, quédate tranquilo, nosotros vamos a estar acá apoyándote. No, nada de eso. Jesús les hace una pregunta que es una discusión enorme teológica, ¿a qué se refería Jesús? Con que ¿acaso pueden beber la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el mismo bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Yo creo, y esto es una cuestión personal, que en ese momento ninguno de los discípulos era posible que cumpliera con alguna de estas dos preguntas, ninguno de los dos. Ahora sí, cuando uno después ve el desarrollo de toda la vida de los apóstoles, se da cuenta que terminaron cumpliendo las dos de estas preguntas, ¿no? Pero en ese momento, más allá de lo que responden, había una intencionalidad que tenía que ver con lo institucional, ¿no? Que es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿no? Pero fíjense esto, ¿no? ¿Qué le responden estos? ¿Sí? Le dicen, claro que sí, contestaron ellos, podemos, ¿no? Yo imagino a Jesús como diciendo, ay, no puede ser, ¿no? No puede ser, ¿no? Sigue la contestación entonces, ¿no? Y le dicen entonces, nosotros podemos, Señor. ¿Por qué? Porque era más fuerte el deseo de poder pasar la eternidad nada más y nada menos que cerca de Jesús. ¿Está bien? ¿No? Nosotros que vivimos en un mundo físico que está cruzado por el tiempo y el espacio, nosotros vivimos en un mundo físico, ¿no? La eternidad no está cruzada ni por el tiempo ni por el espacio, ¿no? Por eso la eternidad es algo totalmente diferente a nosotros, ¿no? Ahora, nosotros no podemos entender la eternidad con los valores del espacio, de lo físico, del tiempo y espacio en el cual nosotros vivimos, ¿no? Entonces, el pedido era extraño, ¿no? Pero sí quiero como amigarme con Santiago y con Juan, ¿no? Y decir, ¿a dónde te gustaría estar? Cuando te encontraste con Jesús, ¿no? Cuando tomaste la decisión de servirle, cuando tomaste la decisión de hacer este curso, la gran pregunta que nosotros nos debemos hacer es, Señor, ¿qué voy a lograr con todo esto? ¿No? Señor, ¿hacia dónde tiene que ir mi vida? Señor, poné tu voluntad en mi corazón, ¿no? Porque todo esto responde en dónde te gustaría estar, ¿no? Seguramente que entonces todos nosotros contestaríamos, me gustaría estar cerca de Jesús, ¿no? Es decir, Señor, de hecho había una canción cuando yo era chico que cantábamos en la iglesia que decía, más cerca de ti que hasta lo puedo, decía así, tan cerca de ti que hasta lo puedo tocar, ¿no? Decía esa canción. No sé si alguno lo conoce, está bien, si no pueden buscarlo
el cajón de los recuerdos, porque debe estar ahí, pero decía, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, ¿no? Esa necesidad de poder estar cerca de Jesús. Y esto era lo que estaban demostrando Santiago y Juan. Lo que pasa es que no habían comprendido este asunto de que la iglesia no es una iglesia equidistante, ¿no? Y ahora vamos a ver de qué se trata esto de la iglesia equidistante. Para eso vamos a hacer un poco de escuela secundaria, ¿no? Vamos a imaginarnos que Jesús está en el centro. Cantamos muchísimo, ¿no? Que Jesús tiene que estar en el centro, ¿no? Está bien, yo discuto mucho también ese concepto casi geométrico, matemático geométrico de que Jesús tiene que estar en el centro, pero vamos a imaginarnos que Jesús está en el centro. Para que algo esté en el centro y alguien tiene que estar alrededor de Jesús, se tienen que tomar dos medidas. La primera medida tiene que ver con el radio y la segunda medida con la circunferencia. No sé si se acuerdan de todos esos espíritus demoníacos que estudiamos, ¿no? Okay, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan de todo eso? Ok. Vamos a ver de qué se trata este asunto del radio y la circunferencia. ¿Qué es el radio? El radio es ese espacio desde un punto en el centro de la circunferencia hasta justamente la circunferencia. Lo dice mejor Wikipedia, el radio de una circunferencia es cualquier segmento que une el centro, ¿sí? El centro a cualquier punto de dicha circunferencia. Todos los radios poseen la misma longitud. Si nosotros ponemos a Jesús en el centro y medimos desde Jesús hasta donde estaríamos nosotros, todos estaríamos en la misma distancia a Jesús. ¿Se entiende esto? Porque todos tendríamos que estar, si Jesús está en el centro, y entonces se conforma una circunferencia, todos estaríamos a la misma distancia de Jesús. ¿Por qué? Porque al ser un círculo, desde el punto central del círculo hacia la circunferencia, se llama radio esa distancia, el radio tiene la misma medida en todos los puntos, desde el centro hasta la circunferencia. Ok, entonces, si nosotros queremos estar cerca de Jesús, y sabemos que todos somos iguales y no hay distinción, deberíamos entonces saber de que todos estamos en la misma distancia a Jesús. Muy bien, ok, hasta ahí llegamos, ¿no? Vamos a ver entonces qué es la circunferencia. La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia del centro. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos que si nosotros enseñamos que Jesús está en el centro y nosotros lo rodeamos, ¿no? Entonces todos estaríamos a la misma distancia. Lo que estaba pidiendo Juan y lo que estaba pidiendo Santiago era imposible de llevar a cabo porque justamente Jesús está en el centro. Debería salir del centro para que tener uno a la derecha y uno a la izquierda y que entonces esos dos no sean diferentes al resto. Si esos dos son exactamente igual a todos los demás, deberían ser parte de la circunferencia. Por consiguiente, habría otros a la misma distancia. No era necesario pedirle estar a la derecha o a la izquierda de Jesús porque Jesús está en el centro. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, no? Ok, ¿no? Entonces, debemos pensar en esto. Si todos estamos en la misma distancia de la circunferencia es la cantidad de puntos, ¿no? De puntos que conforman esa línea curva, cerrada y plana, que están todos esos puntos a la misma distancia del centro. No podemos ser más personas de lo que la circunferencia lo permita. Si somos 20, hacemos un círculo con 20 personas. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, si somos 50, tenemos que ampliar el círculo. Y si somos 5.000, tenemos que ampliar todavía más el círculo. Y si somos 1.000.000, deberíamos ampliar todo más el círculo para que todos estemos a la misma distancia, ¿no? Entonces, deberíamos decir que si somos pocos, unos pocos podrían estar cerca de Jesús. Pero si somos muchos, deberíamos tener que alejarnos de Jesús. Entonces, miren, lo que nosotros estamos enseñando es geométrica y matemáticamente un error. Porque si nosotros decimos que tenemos una iglesia de 100 personas y todos estamos a la misma distancia de Jesús, entonces todos veríamos a Jesús de lejos. Pero si nosotros decimos, no, bueno, los líderes están más cerca de Jesús.
Después están los servidores que están más cerca de Jesús. Después están los que vienen de vez en cuando. Quizás alguno viene de vez en cuando, pero diezma, bueno, podemos ponerlo un poquito más cerca. Está bien, pero si no diezma, lo alejamos un poquito más. Y este que viene solamente, que no tiene ni idea, que viene todo por primera vez, está más lejos de Jesús. Por consiguiente, ¿no?, nosotros armaríamos un Jesús en el centro con varios estratos espirituales, donde algunos están más cerca y algunos están más lejos, ¿no? Esto es lo que se llama, entonces, jerarquía espiritual. ¿Está bien? ¿Sí? Cosa que Jesús nunca enseñó. Al contrario, Jesús combatió este concepto de la jerarquía espiritual. Déjenme decirles algo, ¿no? Cuando uno empieza a iglesiar, se da cuenta que el nuevito tiene la misma cercanía de Jesús que vos. Al contrario, vos tenés mayor responsabilidad y serás juzgado de una manera totalmente diferente, sobre todo si estás en el liderazgo, de que aquel que acaba de entrar. ¿Está bien? Pero ahora uno dice, ¿y por qué se nos ocurrió este concepto? Que es un concepto que está traído del mundo, ¿está bien? Del mundo, ¿eh? Y lo vamos a leer en la Biblia después. Es decir, esto es un concepto mundano que algunos están más cerca y otros están más lejos, de que alguien vaya al pastor que ore porque el pastor tiene más unción. El pastor puede tener un don, o una hermana pastora, o un líder o una líder puede tener un don diferente al mío, pero ese don no lo hace más cercano a Jesús. Es una parte del cuerpo que cumple una función diferente a la mía, pero todos somos importantes, ¿no? Entonces, fíjense que, ¿por qué hemos inventado esto? Porque nos gusta poder estar a la derecha y a la izquierda. Esta pregunta, que fue bastante desubicada, de Santiago y de Juan, ha construido en nosotros una necesidad, y es de sentirnos que nosotros estamos o podemos estar más cerca de Jesús, por ende tenemos más autoridad, más unción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces vamos a pensar en algo. Si Jesús entonces está en el centro, ¿no? Y nosotros, si deberíamos pensar que Jesús está en el centro y somos muchos, nos deberíamos alejar tantos de Jesús para crear esa circunferencia, hablando de manera geométrica, matemática. Acá entonces perdemos el concepto de que no estaríamos cerca de Jesús, estaríamos bastante lejos. Es que Jesús nunca enseñó que estén cerca de mí, sino en mí, ¿no? Nosotros somos en Cristo una nueva criatura, ¿no? A veces el Señor le dice, vení, acércate a alguien, pero es una cuestión nada más y nada menos que tiene que ver con factores en tiempo y en espacio. ¿Está bien? ¿Sí? No tenía que ver con una verdad espiritual. La verdad espiritual no está en el cerca, sino en el en. Cuando vos estás en Jesús, te comportás como Jesús, porque estás en Él y Él en vos, ¿no? Y hay una estrecha relación, ¿no? Entonces el concepto de iglesiar no es que nos va a acercar a Jesús, sino que en realidad vamos a estar en Jesús. Yo entiendo lo romántico del estar cerca, es cuando uno dice tenés que acercarte al Señor Jesús, es volver a tomar decisiones que tengan que ver con estar en la voluntad de Dios. Eso lo entiendo, pero cuando uno está en la voluntad de Dios, no está cerca de la voluntad de Dios, está en la voluntad de Dios. Deberíamos entonces cambiar estos textos, estos términos, porque enseña que hay jerarquía. ¿Está bien? Ahora, paren, yo leí hasta el 38, creo. No vamos a seguir leyendo un poquito más, porque después se armó un problema con los discípulos. Y fue que oyeron lo que Santiago y Juan le habían dicho a Jesús. Entonces, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. No sé si se indignaron porque no se dieron cuenta de pedirlo antes, o se indignaron porque justo estos dos habían pedido eso, ¿no? Para colmo, hay toda una teología al respecto de que eran los preferidos, con Pedro eran los preferidos de Jesús, ¿no? Está bien, así que imagínense los demás medio criticando, como diciendo, mirá esto, qué es lo que están pidiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice el verso 42, así que Jesús los reúne a todos, y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alardes de su autoridad frente a los súbditos, ¿no? Por favor, quiero detenerme acá. Jesús lo que va a hacer es destruir el concepto cerca y de la iglesia equidistante. Y va a decir, entre ustedes no tiene que ser así.
No debe existir una iglesia donde algunos están más cerca o pregonan que están más cerca y otros están más lejos o enseñamos que están más lejos, ¿no? Así se maneja el mundo. Y sobre todo las características de los gobernantes de este mundo, que es prepotencia y alarde de autoridad, no lo podemos encontrar jamás en un cristiano. No hay nada más, miren, si ustedes creen que mundano es escuchar no sé, a Maluma con Felices los Cuatro, que no es una célula, Felices los Cuatro, ¿no? Es decir, si ustedes creen que eso es mundano, se equivocan. Mundano es que nosotros tratemos con prepotencia, porque así se manejan los gobernantes del mundo, ¿no? Y entonces es importante que Jesús le dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. ¿Por qué? Porque van a tener que iglesiar. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Entonces, si vos querés estar al lado mío, aléjate de mí, le estaba diciendo Jesús. Si querés ser el primero, tenés que ser el último. Si querés vos estar en el círculo más cercano de Jesús, tenés que estar en el más lejano. Eso es lo que está diciendo Jesús. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Es decir, si no vino a servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús lo que decía es, ni yo le pedí eso a Dios, yo vine para estar sirviendo a los demás y ustedes quieren estar en lugares de honor, ¿no? Yo he ido a iglesias a predicar donde a mí me han sentado en sillas en lugares de honor, ¿no? Es una contradicción muy fuerte. He ido a un congreso muy importante por la zona oeste, en donde los pastores estábamos sentados todos en sillas espectaculares, con una mesa llena de comida, y la gente estaba sentado en sillas comunes. Yo me subí al púlpito y dije, llegará el día en que ustedes, señalándole a la gente, van a estar sentados ahí, donde estamos nosotros, y nosotros deberíamos estar sentados ahí. Se hizo un silencio muy profundo. Todos dijeron amén, pero no me invitaron más, ¿no? No importa, eso no importó, ¿no? Entonces, no es cerca, sino en, ¿no? Si Juan y Santiago querían estar cerca de Jesús y querían ser los primeros, cuando estás en Jesús ya no hay distancia. Como estás en Jesús, ya no hay cerca o lejos. Como ya estás en la voluntad de Dios, no es que la ves la voluntad de Dios frente a vos, sino que está en tu cuerpo, grabada en tu cuerpo, en las palmas de tus manos, en tu frente. La palabra de Dios es tu palabra. Tus manos son las manos de Jesús abrazando a alguien que lo necesita. ¿Sabes por qué? Porque estás ya no sos un espectador, sino que Jesús te permite, y esto es un gran privilegio, que puedas ser como Él, ¿no? Entonces, pensando en esto, la iglesia no busca lugares, busca personas. Porque Jesús dijo que el que quiera liderar, sirva. El que quiera ser el primero, sea el último, ¿no? Es decir, fíjense que el servicio y el lugar tiene que ver con las personas, ¿no? La iglesia no busca estar a la derecha o a la izquierda de Jesús, busca al necesitado, busca al que la está pasando mal, ¿no? Mateo 25, para cerrar esta idea, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Yo me imagino Marcos, por un lado, escribiendo lo que recién acabamos de leer, de la derecha y la izquierda. Mateo suma este concepto y dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, sí va a haber un trono. Es decir, acá parece que se contradice Marcos con Mateo, ¿no? Porque Mateo dice, sí va a haber un trono y Jesús va a estar sentado en el trono, ¿no? Y dice, todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Yo me imagino Juan en este momento seguramente decía, bueno, no, yo no era a la izquierda, ponelo a Santiago a la izquierda, yo mejor a la derecha, ¿no? Porque acá sí dice que Jesús va a hacer una distinción.
Y miren lo que dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Son todas acciones. Saben que iglesia no es un sustantivo, diría el profeta Arjona, ¿no? No es un sustantivo, es un verbo. Es decir, iglesia no es yo ir y sentarme en un lugar y estar lo más cerca posible del liderazgo, que el liderazgo se siente en las primeras bancas, o yo estar arriba de una plataforma y eso significa que estoy más cerca. No está la iglesia pensada para el tiempo y el espacio, ni que sea equidistante, donde hay gente más cerca y más lejos. Aparte, a mí me encanta siempre sentarme en el fondo, porque ahí veo todo, es como ver toda la imagen completa, ¿no? Y aparte, cuando me sientan adelante, casi siempre si hay banderos o banderas o panderos, esas cosas, siempre me pasan que me golpean la cara con las banderas, en algún momento me van a decapitar seguramente en algún culto, ¿no? Con algún pandero, ¿no? Esto, miren, Jesús lo que dijo es, el que quiera estar cerca, va a tener que estar en. Es decir, el que quiera estar cerca de Jesús no va a tener que buscar un lugar físico cerca mío, va a tener que ir hacia donde está la gente. Porque cuando vos estás en Jesús y vas a la gente, se lo haces a Jesús. Por eso él dice, tuve hambre y me alimentaron, tuve sed, me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. En una oportunidad vino una familia a Core, a la iglesia que yo pastoreo, y me dijeron, mira, nosotros somos evangelistas, venimos de una iglesia donde nosotros éramos evangelistas, como que los habían nombrado así oficialmente evangelistas, ¿no? Yo le dije, bueno, qué bueno. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para desarrollar el ministerio de evangelismo en la iglesia? Digo, no, acá no vas a encontrar un ministerio de evangelismo. Dice, pero nosotros somos evangelistas nombrados por nuestra asociación, ¿no? Digo, bueno, está bien, si sos evangelista, andá y evangelizá. Y gloria a Dios por lo que hagas. Bueno, pero ¿cómo lo organizamos? No lo organices, andá y evangelizá. Andá y predicar el evangelio. Si sos evangelista, nadie mejor que vos para poder hacerlo, ¿no? Fíjense, cuando nosotros entendemos el concepto de iglesiar, entendemos que tienen que ver con acciones concretas que bendigan al prójimo, ¿no? A mí me gusta mucho cómo se resume, Pablo lo utiliza mucho también, se resume que la iglesia tiene que estar pendiente de 3 personas. No sé si lo dije esto, ¿no? Pero si no, perdonen, ¿no? Pero tiene que estar pendiente de las viudas, tiene que estar pendiente del huérfano y tiene que estar pendiente del extranjero. Me encanta esto, ¿no? En algún momento de la cursada vamos a ver qué significa entonces que la iglesia tenga que iglesiar específicamente con viudas, específicamente con huérfanos, específicamente con extranjeros, ¿no? Pero acá Jesús lo dejó bien claro, ¿no? Porque eran los desprotegidos, los lastimados, los perseguidos, los que no tenían, los enfermos, los desahuciados, ¿no? A quienes tenían que ir. Entonces esas personas justas, ¿no?, responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, o te vimos como extranjero y brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Fíjense que aún los justos, lo que hicieron, no lo hicieron para que alguien lo vea. Lo hicieron naturalmente, hasta tal punto que cuando Jesús dice, gracias por haber ido a visitar al que estaba en prisión, gracias por haber dado hospitalidad al extranjero, gracias porque le dieron de beber al que tuvo sed y alimento al que tuvo hambre, ellos dicen, ¿en qué momento le hicimos eso? ¿Cuándo vos tuviste hambre? ¿Cuándo vos tuviste sed? Es decir, el que está en Jesús y está iglesiando no hace alarde de eso. Es un acto de humildad y se naturaliza. Se naturaliza. Una vez estando en un país centroamericano me dijeron, me encanta, a nosotros nos gusta mucho, nos encanta cómo hablan los argentinos, ¿no? Es decir, ¿cómo haces para hablar así? Y yo me quedé como diciendo, no tengo ni idea cómo sé ni sé cómo hablan los argentinos.
Y ustedes hablan así, quiero pollo en la playa, ¿no? Hola yo. Y yo digo, así hablamos nosotros, nunca me di cuenta que hablábamos así, ¿no? Está bien, ¿saben por qué? Porque lo tenía naturalizado. Cuando vos comenzás a iglesiar porque estás en Jesús, naturalizás las cosas. No las haces para que alguien te vea, las haces porque es natural hacerlo, ¿no? Entonces el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificantes de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y entonces luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero, desnudo, enfermo, en prisión y no te ayudamos? Y él les respondió, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Entonces fíjense que la iglesia, y esto es enseñanza pura de Jesús, la iglesia que quiere estar cerca de Jesús, no es la iglesia que ocupa lugares cerca de la estructura institucional, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, sino que es la iglesia que está cerca de la gente, ¿no? Y cuanto más cerca estemos nosotros de la gente estando en Jesús, porque también hay muchas personas que ayudan a los demás, pero no lo hacen estando en Jesús, lo hacen desde sus propios deseos, sus propias motivaciones, y gloria a Dios por esto, porque ayudan a mucha gente, pero diferente es el que está en Jesús, porque el que lo hace llevando a Jesús, ¿no? Entonces, cuando a alguien vos le dedicaste una tarde entera a escuchar por qué está mal, por qué está triste, o fuiste y lo ayudaste a pintar su casa, o fuiste y lo ayudaste porque se tenía que mudar, o fuiste y abrazaste porque perdió un bebé, o fuiste y lo llevaste al cine porque su novia lo dejó y está angustiado. Cada vez que hiciste cosas así, estás iglesiando. Porque iglesiar es mostrar a Jesús con acciones concretas. Y miren que no estoy diciendo de que si tocas un instrumento estás iglesiando, porque gloria a Dios eso. Pero ¿saben qué? Cualquiera puede tocar un instrumento. De hecho, hay mejores músicos en el mundo que en la iglesia, quizás. Pero no cualquiera puede mostrar a Jesús. Solamente un cristiano y una cristiana lleno del Espíritu Santo puede abrazar y que en ese abrazo se sienta la presencia de Dios. Dar un consejo y que en ese consejo se sienta el consuelo de Dios. Pintar una pared y bendecir esa casa. Solo un verdadero cristiano y una verdadera cristiana lo pueden hacer. Así que iglesiemos, que solo nosotros lo podemos hacer y nadie más. Muy bien, ¿hay preguntas sobre esto? Porque si no, paso a la enseñanza que tenemos hoy. ¿Está bien? Pero por favor no se queden con preguntas, ¿sí? ¿Hay preguntas sobre esto? De lo que acabamos de ver. Estoy leyendo las cosas. ¿Estamos bien? No sé si hay alguien que quiera preguntar. Sí, Emilce. ¿No? ¿Esa mano es porque querés opinar o esa mano es que era por otra cosa? A ver, Emilce, no sé si se puede ahí. Emilce Lovera. ¿Querías hablar, Emilce? No, tremendo lo que me están impartiendo. Son Ah, ok. panitas. Ok, no, pensé que levantaste la mano, pero estaba levantando la mano al Señor. Ok. Muy bien, ¿alguien quiere compartir algo, por favor? Así ya después, si no, pasamos a otro tema. Yo no los veo todos. Aquí una pregunta, entonces, el puerto global. Nombre raro para un hermano, ¿no? Pero bueno, el puerto global. Ah, hermana. Sí, Buenas adelante. tardes, buenas tardes. Soy, soy parte de la dirección del CEM, por eso me queda el puerto global. Ok, está bien, me imaginaba. Natalia, Natalia es mi nombre, Natalia. Quería, no sé si es una pregunta, pero sí marcar algo muy puntual, porque también muchas congregaciones quieren iglesiar haciendo mucha ayuda social, acercándose un montón a la gente, y noto muchísima la diferencia en ocuparme de estar en Cristo
quehacer sociales. No sé si puedo, si se alcanza a entender lo que quiero compartir. Y terminan siendo gente que en la cual no se nota la imagen de Cristo, sino que solamente por apariencias o por querer decir que se hace algo para la sociedad, se acercan mucho a la gente, ¿no? Y eso se nota muchísimo. Quería aclarar esto porque con un concepto tan lindo expuesto como tú lo has hecho, Adrián, pero genera un argumento en nuestra mente de que, no importa si no me entreno, no importa si no me congrego, acá la importancia es ayudar a la gente, acá la importancia es ir a los pobres, acá la importancia... Entonces quería allí consultar también si puedes expandir este concepto que tengo. No sé si se entiende. Sí, sí, Pablo se nos adelantó a esta discusión, ¿no? Y lo que él dice en 1 Corintios, cuando nosotros creemos que 1 Corintios 13 está puesto para los casamientos en las iglesias y en realidad está puesto para entender la esencia del Evangelio, ¿no? Y Pablo lo dice que si aún nuestra misión es ayudar a los necesitados, pero no tenemos amor, nada somos. ¿Está bien? Entonces, y él no se refería al amor como un acto romántico o como un sentimiento o un afecto muy sacrificado de nuestro lado, no, se refería al amor de Dios, a ese amor ágape perfecto en nosotros, ¿no? Entonces, para mí, vuelvo a lo mismo, cualquiera puede ayudar aún en la iglesia. Y déjenme decirles algo, cualquiera puede hacer cualquier cosa dentro de la iglesia. Y hasta les diría que cualquiera puede orar y el Señor responder de esa oración, porque el Señor se maneja de maneras misteriosas, ¿está bien? Eso no nos garantiza que nosotros estemos iglesiando. Ni que hablemos lenguas humanas ni angelicales, ni que conozcamos todos los misterios de Dios y toda ciencia y aún las cosas más profundas de Dios, ni tengamos la fe para trasladar las montañas de Córdoba, traerlas acá a Lomas de Zamora, y a ustedes dejarlos con las lomitas de Zamora. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Saben qué? Nada de eso, ni ayudar, ni hacer la misma caridad, que para mí lo que estaba haciendo Pablo es demostrándonos 3 formatos de iglesia. Yo creo que él sin darse cuenta, pero creo que el Espíritu Santo nos estaba dando la posibilidad de hablar de las iglesias más carismáticas, donde se ve todo el poder del Espíritu Santo, de hablar de las iglesias más instruidas y muy, muy, muy cercanas a la veracidad, ¿no? Como conocer los misterios de Dios, las más teológicas, y hablar de este formato de iglesia muy presente hoy en una iglesia relacional, en donde la ayuda al necesitado es lo más importante. Ahora, lo que dice Pablo es, estas 3 cosas están geniales. Ahora, si no estás en Cristo y no hay amor de Dios en lo que vos haces, ninguna de las 3 es importante. Pasan a ser absolutamente nada, dice Pablo. Es decir, o es un metal que resuena, dice, ¿no? Como diciendo, es un platillo que hace mucho ruido en el momento y a largo plazo se silencia, ¿no? O no es nada. ¿Saben lo que es la nada? Es el vacío existencial. Nosotros no podemos pensar en la nada. No sé si sabían que nuestra cabeza no está preparada para pensar en la nada. No hay forma. Si yo les digo a ustedes piensen en la nada, ¿en qué piensan? Porque si están pensando en algo, ya están pensando en algo y no están pensando en la nada, ¿no? Está bien, no sé a cuántos si yo les digo piensen en la nada, se les aparece como una especie de horizonte blanco o un horizonte negro. ¿Sí? Si les pasa esto, significa que tienen serios problemas sexuales. No, mentira. La gran mayoría se nos vienen estas 2 imágenes, por eso dije es un chiste, ¿no? Es un chiste. ¿Está bien? Y fíjense que aún Pablo nos dice que lo que no logramos ser si no estamos en Cristo y con el amor de Dios siendo la esencia y el motor de nuestras acciones, sería el equivalente a algo que ni podemos pensar. ¿Está bien? Entonces, yo sé que hay muchas iglesias que creen que el todo es alguno de estos 3 formatos. Lo importante es tener culto donde todos salgamos llenos del Espíritu Santo. Lo importante no es tener culto lleno del Espíritu Santo, sino la instrucción de la Biblia. No, lo importante no es ni el culto ni la instrucción de la Biblia, lo importante es que salgamos a la calle y hay que salir a las 4 paredes. Sí, yo sé que existen estos 3 formatos. Ahora, ninguno de estos 3 formatos sirve realmente si no tenemos a Jesús en nuestras acciones.
¿Está bien? ¿Sí? Entonces, no sé si responde ahí Puerto Global la pregunta, ¿no? Ok. Mario Herrera. Mario Herrera, ¿sos pastor? Ah, porque tenés nombre de pastor, el pastor Mario Herrera, ¿no? Tiene nombre como... Adrián Intrigue no suena a pastor, suena al conflictivo de la iglesia. Sí, hay un Adrián Intrigue que es un conflictivo de la iglesia, pero Mario Herrera suena a pastor, ¿no? Y muchas gracias, pero no. Fui un tiempo pastor, pero no. Pero bueno, yo quería hacer una pregunta con respecto a la clase anterior. Hablabas de una pirámide de los reformados, los reformadores, los pensadores, los motivadores y al final, no me acuerdo, pero eran como el que hacemos todos, el que obedecemos la palabra. La pirámide era por la cantidad de personas, como Sí, para equilibrar, ¿no? Tiene sí, que sí, haber sí. más gente que haga y menos gente que critique, digamos, una cosa así. Eso es una forma de pensar. O sea, pero ¿cómo, no sé si desde el punto de vista psicológico, cómo podemos involucrar al que piensa diferente o al que piensa contrariamente a la obra? Ejemplo, tú estás haciendo una obra y yo soy ese crítico, soy el que le ve todo malo. Pero ¿cómo yo puedo revertir para que, o cómo tú le haces para que la energía, esa mala onda que tengo, se revierta en algo positivo para la obra? Eso es lo que a mí me Bueno, confunde mucho. quizás yo no me supe expresar bien. Un reformador no es el rebelde o el crítico de la iglesia, ¿eh? Ya. ¿Está bien? ¿Sí? El reformador es el que yo sostengo que con una nueva manera de entender las cosas, guiadas por el Señor, nos tiene que llevar a un avivamiento y una nueva manera de pensar. ¿Está bien? Es decir, Ya. no, es decir, si alguno de los que está acá, yo soy reformador porque yo critico todo lo... No, vos sos un criticón, digamos, no sos un reformador. Ah, ¿Está bien? ok. El reformador, ahora, el reformador es el que trae una nueva manera, trae un avivamiento, trae una reforma justamente a la iglesia y tiene que estar amparado por el Señor. No toda reforma y no toda idea novedosa es una idea reformadora por lo menos desde el criterio que yo le quiero dar a esa palabra. ¿Está bien? ¿Sí? Pero sí un reformador puesto por Dios puede hacer algo que duela. Yo creo que Lutero hizo una herida muy fuerte en la Iglesia Católica. ¿Está bien? Y fue un reformador. Pero después, a ver, yo no creo que nadie de acá debe tener la cantidad de... ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que la maestra nos ponía caritas sonrientes y carita triste según cómo te portabas en el día? Creo que no se hace más eso, ¿no? Pero antes nos torturaban con eso. Nadie debe tener tantas caritas tristes como las que yo he juntado en mi vida en la iglesia. Yo criticaba absolutamente todo. Imagínense, yo con 12 años ya leía a Platón y el líder de adolescente lo tenía loco. Hace un tiempo atrás me lo crucé y se cambió de acera, se cambió de vereda. Pero a la verdad que yo venía, yo dije, lo que lo debo haber vuelto loco este muchacho, ¿no? Es decir, pero yo no era un reformador, yo era un estúpido. ¿Está bien? Es decir, yo no era que Dios iba a traer un avivamiento a través mío. Yo quería alardear y quería humillar a este muchacho. No sé si me entienden. Entonces, jamás yo me hubiese podido poner en un lugar de reforma. Ahora, entre nosotros tiene que haber reformadores. Y para que eso suceda, Mario, tenemos que perderle el miedo a que la gente opine diferente a cómo nosotros opinamos, porque dentro del caudal de malas opiniones posiblemente haya una que sean reformador o reformadora. La idea es Quizás hay 100 escucharlos. que son solo críticas y nada más. Y Ujú. nosotros con el Espíritu Santo, si tenemos la humildad, vamos a permitir encontrar a ese o a esa que sea ese reformador y esa reformadora que traiga un avivamiento a través de nuestras comunidades a donde el Señor quiera. Yo quiero que Dios esté atento buscando comunidades que hoy revolucionen las cosas. ¿Saben por qué? Porque es mucho más fácil viralizar ideas que antes. Y yo digo, ¿cómo puede ser que en pandemia, donde nosotros tuvimos un caudal de gente escuchándonos como nunca, es decir, toda la iglesia salió a ver qué era el Zoom, qué era esto, qué era lo otro, caudal de gente, y no dijimos nada nuevo. Al contrario, no sabíamos qué decir. Y nos pusimos a discutir de que... Increíble, ¿no? Increíble que no hayamos... ¿Saben qué?
quiera el Señor que se levante un reformador o una reformadora entre nosotros. Y ¿saben qué? Los ejecutadores leen autores cristianos evangélicos, y sobre todo dentro de la línea. ¿Por qué? Porque se nutren rápidamente y ejecutan, ¿sí? El motivador está pendiente de cuánta película aparezca para utilizarla en la prédica, ¿sí? te predican de Nemo, de Coco, ¿sí? ¿Sí? Es decir, es una esponja de todas cosas que quiere cautivar para poder bendecir a la gente. El pensador ya lee cosas que son más complicadas, ¿está bien? Empieza a tener un entrenamiento en la lectura de libros que solo él o solo ella entienden. ¿No? Ya te dicen, no, estoy leyendo un teólogo reformador del siglo XVII, este tipo que lee, cualquiera, ¿no? Es decir, está en eso. Y vos lees el pan diario, todo el pan nuestro, ¿cómo se llama? El pan diario, el devocional diario. Y a veces no lo entendés, este tipo lee cosas rebuscadas, ¿viste? Porque es un pensador. Ahora, el reformador, ¿qué lee? ¿Saben lo que lee? Cosas totalmente seculares. Por eso para mí es importantísimo que si viene un joven a decirte, quiero estudiar sociología, en lugar de decirle, tené cuidado donde te metés, ¿viste? Le digas, hacelo y traenos ideas reformadas. Si hay alguien que quiera hacer un doctorado en educación, no le digamos, tené cuidado, porque si estudiás cosas, mirá, te vas a empezar a ir. No, decirle, hacelo y traenos todo lo que se está enseñando, de qué manera se está enseñando en el mundo hoy, de manera efectiva, para que lo podamos llevar a la escuela dominical. Entonces yo lo que hago es abrirme a todos aquellos que pueden traerme ideas que yo no las voy a poder alcanzar nunca. ¿Saben por qué? Porque no puedo. Digamos, no me da la cabeza, no me da el tiempo y tampoco es mi instrucción. ¿Está bien? Ahora, no significa que cada idea que estas personas traigan van a tener que ser ejecutadas. No. Algunas, el Señor te dirá, es esta, y otras te dirán, bla, 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 bla. Déjala de lado, porque suena muy lindo, pero no es para acá. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, no sé si eso, Mario, responde a tu pregunta. Sí, es mucho mejor, ya me dio un mejor panorama para entender la enseñanza. Bien. Gracias. No, al contrario. Luz Ramírez. Luz Ramírez tiene nombre de adoradora, ¿no? Luz Ramírez tocando el corazón de Dios, ¿no? Es decir, ¿cómo estás, Luz? ¿Dónde está? No sé, no la veo, Luz, pero levantó la mano. Ah, ahí está. ¿La pegué o ando mal con mi don de ciencia? Ahí le abrimos el micrófono a Luz Ramírez. Con Mario más o menos la pegué. Mario. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, se escucha. Ah, sí, en un tiempo fui adoradora, pero ya no. Ya estaba con mi esposa, estamos pastoreando una casa. Se me fue la pregunta porque me introduje en lo que estaban hablando, pero me vuelvo al tema, el último tema que estabas hablando, de las necesidades de los huérfanos y de poder ayudar a la gente. Y la pregunta es, en realidad no sé si es una pregunta, pero nos está ocurriendo mucho eso, con todo esto de la cuarentena, iglesiar, la gente viene por la necesidad, viene por ese algo. Bueno, tuve un ejemplo, una joven, era mamá, estaba sola, todo esto que pasó con la cuarentena, y ella quería el departamento, quería, y le buscamos, mira, yo creo que estuve casi 2 semanas enfocada en eso, en poder ayudarla, en buscarle un departamento, y le buscamos el departamento como iglesia, toda la comunidad se movió para eso, y ella encontró ese algo que necesitaba, porque se lo podemos conseguir a través de la municipalidad, y después, al recibir ese algo, no se quedó con ese alguien, que siempre, bueno, nos dice el apóstol, se quedó con el algo y no ese alguien que es Cristo, ¿no? Y ahí están nosotros como pastores, poder entrenarnos para que la gente no venga a buscar ese algo, sino a alguien que es Cristo. Entonces, como que es un filo muy difícil, y la gente, cuando uno le da ese algo, por ahí, ahora, después que tuvimos esa experiencia,
tratamos de entrenarnos y manejarnos a ver cómo iglesiar en esta temporada. Por eso este curso para nosotros, yo estoy recibiendo todo con las notas, para recibir tus herramientas, nuestras estrategias, para esta gente que quiere viene en búsqueda de ese algo, nosotros mostrarle ese alguien, que cuando ellos reciben ese alguien que es Cristo, van por añadido a recibir todas las cosas. Pero bueno, hay gente que no lo quiere y dice, la iglesia no me puede dar esto, entonces no me congrego más. Entonces, ahí es la pregunta de cómo ir llevando y entrando a la persona a ámbitos de la iglesia, al poder congregarse, a esto después de toda esta pandemia que vivimos, que la gente quiere, viene con su pensamiento que me den, el gobierno me da, la iglesia me tiene que dar, en la escuela me tienen que dar, ya ni pagan la cooperadora, entonces tienen ese pensamiento, todo que me den, que me den, que me den. Entonces, es difícil en este tramo de cuarentena, eso es lo que estamos viendo nosotros como pastores, estamos en una parte periférica de la ciudad y estamos viendo mucho esa demanda, de esas almas que se están añadiendo a la casa, pero con esa necesidad. Sí, yo creo que en esto hay que diferenciar a la multitud cuando se maneja como multitud. Ortega y Gasset, cuando habla de la psicología de las masas, texto que después retoma Freud, así que imagínense que estamos hablando de cosas impensadas que en una capacitación evangélica vamos a estar hablando. Ortega y Gasset lo que dice con respecto a la psicología de las masas es que las masas se manejan con un objetivo claro, y cuando satisface ese objetivo ya no le interesa, y pasan a otro objetivo. Si nosotros pensamos en la masa en la Biblia, siempre la masa se manejó de la misma manera. Es decir, no es nuevo para nosotros que Ortega y Gasset diga algo así, ¿no? Porque lo vemos desde el pueblo de Israel en el desierto. En la primera de cambio cambiaban a Dios y ponían otras cosas sin ningún problema. Lo vemos en las multitudes que seguían a Jesús. Ahora, extrañamente, Jesús nunca se pregunta por el resultado de las multitudes. Sí hace un juicio de valor sobre los dirigentes religiosos, sobre el liderazgo. ¿Está bien? Cuando Jesús ve a Jerusalén y llora por Jerusalén y dice, ciudad que matas a los profetas, quienes mataban a los profetas eran realmente el liderazgo, pero la masa lo acompañaba a ese liderazgo. ¿Está bien? De hecho, ¿se acuerdan, no? La historia, que la misma multitud que recibe a Jesús con Hosana al Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor, en la entrada triunfal, es la misma que después le pide que lo crucifiquen. La misma gente. ¿Está bien? Entonces, para mí es un error que nosotros tengamos en nuestra agenda las masas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decidimos en Core? Y no sé si está bien, sirvió para nosotros, yo solamente se los comento, es que nosotros tenemos una prioridad que es la comunidad. ¿Está bien? No podemos ayudar a todo el mundo, ni tampoco sería el objetivo de la iglesia ayudar a todo el mundo. Sí tenemos que velar por el pueblo, por los santos, por cuidar la comunidad y lo que sucede en la comunidad. Entonces nuestros esfuerzos están hacia adentro. Y después tenemos como esfuerzos extraordinarios que alguien nos dice, tal persona le falta algo, bueno, entonces lo tratamos de ubicarnos, está bien, y tratar de ayudar a alguien, pero nuestro esfuerzo está en cuidar a la comunidad, ¿está bien? Ahora, ¿está mal al salir y bendecir a la gente? No, lo único que deberíamos hacer, no pensar en la masa al hacerlo. Es decir, no piensen que si vas a ayudar a una familia que se le incendió la casa, la iglesia hace un esfuerzo enorme y vuelve a instalarle todos los artefactos eléctricos, le construye nuevamente la casa y nunca se congregan hasta hacen un culto, un banda ahí en esa casa, y decís, Señor, ¿para qué hicimos ese sacrificio? Jesús lo que te va a decir es, no te preocupes, porque yo no estaba esperando que esa familia se convierta, yo estaba esperando que ustedes aprendan a bendecir al que menos tiene. El objetivo no era que esa familia se convierta, sino el objetivo es que nosotros aprendamos a iglesiar con ellos, aun si ellos se van a ir al infierno. ¿Se entiende la diferencia? Cuando uno entiende esto, lo que haces es, ok, Señor, entonces yo aprendí a iglesiar. Voy a bendecir al que sea, sin importarme si va a congregarse, va a aceptar al Señor o no va a aceptar al Señor, porque lo que estás queriendo es trabajar en mí, no tanto en ellos.
Pero sí, en ese caso, los pastores, los pastoras, los líderes o las líderes tienen que saber administrar la energía de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un caudal económico y también de cantidad de gente y de esfuerzo para poder desarrollar proyectos sociales, y la comunidad interna ya te requiere que ayudemos a tal familia que no llega a fin de mes, ¿no? Miren, yo vivía, ahora vivo un poco más alejado, ¿no? Pero vivía en el centro de Lomas de Zamora, en un lugar que se llama Las Lomitas, ¿no? Vivía en el lugar más top de Lomas de Zamora, ¿no? Una vez pedí sushi, y yo estaba a punto de comer sushi, y se me vino un pensamiento de una familia que vive más lejos, ¿no? Yo digo, yo estoy pidiendo sushi, y quizás esta familia, que es de mi iglesia, no tiene que comer. Entonces, no sé, y esto no es que yo soy, viste, Iron Man del Evangelio, ¿está bien? No es que me voy a sacrificar por la gente. Yo me sentí mal, y yo creo que no fue por mi naturaleza, ¿no? Porque yo casi no me di cuenta de esas cosas. Yo creo que el Señor en ese momento me habló. Inmediatamente invité a esta familia para que venga a casa a comer sushi. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahí me di cuenta, dije, vamos a hacer una cosa. Hablé con los más fuertes de la comunidad y le dije, mira, hagamos una cosa, que nadie llegue a fin de mes con la heladera vacía. Pónganse en comunicación con todas las familias y pregúntenle cuando superemos el día 20, che, ¿cómo estás vos económicamente? Y si te dicen, y la estamos acá, nosotros le mandamos un dinero por una transferencia y que los bendiga. ¿Está bien? Porque dije, no puede ser. Ahora, ese esfuerzo lo podemos hacer con un tipo de caudal de dinero, no tenemos mucho, y con cierta cantidad de personas que tampoco somos mucho. Entonces yo tengo que administrar la economía y el caudal de la gente. Entonces priorizo la comunidad y después hacemos algunas cosas extraordinarias. ¿Está bien? Porque si no, el temor es que la gente de la iglesia dé, y se empieza a sentir cansada, se empieza a sentir que al final no hay frutos. Entonces uno tiene que administrar ese tipo de energía. No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo, porque no quiero decir algo que suene extraño, ¿no? Pero uno tiene que cuidar con lo que cuenta y cuánto esforzás a la gente. Porque nosotros cometimos el error cuando comenzamos a hablar de iglesia, que la gente entonces, ¿sabes qué? ¿No? Dijo, quiero esto para mi vida, entonces abrieron todo y empezaron a darle a todo el mundo. Y los traicionaron, daban plata a gente que después no se las devolvía. Entonces venían a decirme, nosotros tuvimos muchas familias que nos han traicionado económicamente, le hemos salido de garantes y fue causado un problema, y todo porque entendimos que teníamos que dar a los demás. ¿Está bien? Pero el dar a los demás estaba tan liberado que no tuvimos sabiduría para poderlo administrar. Entonces ahí aprendimos, y yo puse un parate, ¿no? Yo puse un parate porque encima empezaron a venir familias diciendo, Adrián, tengo tanta plata, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces siempre se acercaba a alguien, mirá, yo necesito, qué sé yo, y yo sin saberlo, estas familias sostuvieron económicamente a otro que no quería trabajar, no es que tenía problemas. ¿Está bien? Entonces yo ahí me di cuenta que el cariño y la entrega y las ganas de iglesiar de esta primer familia estaba siendo aprovechada. Entonces hay que saber administrar las cosas del cuerpo, ¿no? Yo les recomiendo que primero no haya nadie de la comunidad con necesidad. ¿Está bien? ¿No? Que después de eso podamos hacer cosas extraordinarias. Desde una tontería, nosotros estamos llenando unas botellas de plástico con botella de amor, creo que se llama, ladrillo ecológico, no sé cómo se llama, con cosas con papeles y esas cosas, y se lo damos a un colegio bilingüe acá de la zona. Es decir, no lo hacemos nosotros bendecimos a ellos, ¿no? Y es una tontería, pero yo tengo a varias familias que están haciendo botellas de esta característica, y aparecemos nosotros con bolsas enteras de un montón de botellas armadas, y la directora se queda como diciendo, oh, wow, ok, gracias, ¿no? Y no les decimos absolutamente nada, ni que vengan al culto, ni nada. Pero seguramente cuando haya alguna necesidad espiritual, van a acudir a nosotros. Pero no importa, aun si no acudieran, nosotros estamos mostrando a Jesús. Y lo importante es lo que pasa en nosotros como comunidad. Después el Señor hará su obra de la manera que Él quiera. ¿Está bien? No sé, Lucy, también respondí
la pregunta. Muy bien. ¿Les parece que vayamos a un tema más? Pero no duden en poder parar y querer hacer una pregunta o una apreciación, porque fíjense cómo se enriquece entonces el concepto en la medida que participamos. ¿Está bien? ¿Sí? Así que háganlo, ¿no? Quiero ir entonces ahora a otra enseñanza. Déjenme que busco entonces, que les dije que íbamos a ver hoy, que tenía que ver con la pirámide de Maslow, ¿no? Maslow, un estudioso de las conductas, ¿no? No vamos a hablar mucho de él, pero él presentó un concepto que es muy interesante, ¿no? Él decía de que todas nosotros tenemos necesidades y esas necesidades tienen que estar satisfechas, y para satisfacer esas necesidades se tienen que satisfacer de manera piramidal. ¿Qué significa? Que primero hay que satisfacer las bases, para después que las necesidades de las bases están satisfechas, puedo subir un escalón. Y después de estar satisfechas estas, puedo subir otro escalón, y así vamos subiendo escalón hasta que ya no haya necesidades. Esto es lo que decía Maslow. ¿Qué quiere decir? Que yo no le puedo exigir a alguien que aprenda matemática cuántica si no tuvo una buena alimentación. Primero son las necesidades más primordiales, para después exigirle cuestiones que tienen que ver con cosas más comprometidas. Esto es lo que dice Maslow, ¿no? Vamos a explicar un poquito a Maslow, nada más. Él lo que dice que las bases de la pirámide son las necesidades fisiológicas. ¿Está bien? ¿Qué son las necesidades fisiológicas? Comer, dormir, tener un techo, ¿está bien? ¿Sí? Esas son las necesidades fisiológicas, ¿no? Que tienen que ver con la buena alimentación, un lugar para descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Sumemos todas las que ustedes crean ahí. Y él lo que decía es que nosotros no podemos construir una sociedad justa si las primeras necesidades no están satisfechas, ¿no? Yo no voy a hablar de política porque no me interesa, aparte no me interesa hablar de política, y acá en Argentina estamos en veda, ¿no? Pero no voy a hablar de... Ustedes me van a entender el ejemplo sin necesidad de caer en cuestiones políticas. Yo no le puedo regalar a un niño una computadora si en su casa no hay electricidad. ¿Está bien? Primero tengo que poner electricidad en la casa para después... Y después, no le puedo regalar una computadora si en la casa no hay electricidad o si no come, si come mal, ¿no? Primero tengo que satisfacer sus necesidades más importantes para luego después poder dar las otras. Esto es lo que dice Maslow. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, ¿está bien? Esto es lo que dice Maslow. Maslow entonces lo que hizo es una especie de jerarquización de cuáles son las necesidades que terminarían formando esta pirámide. Las primeras que dijo son las fisiológicas, ¿no? Las segundas son las de seguridad. ¿Está bien? Es decir, piensen en un niño que entonces es bebé y puede alimentarse bien, puede descansar bien, pero después necesita alguien que lo cuide. ¿Está bien? ¿Sí? Alguien que lo proteja, alguien que esté pendiente de ese bebé. Puede estar, miren, esto no tiene que ver con los estratos sociales, porque yo soy terapeuta de muchos adolescentes millonarios, de familias millonarias, y la segunda parte de esta pirámide no estuvo satisfecho nunca. Así que no tiene que ver con estratos sociales, ¿eh? ¿Está bien? Es decir, hay familias que pueden darle de comer, pero el niño nunca sentirse comprendido, acompañado, ni en absoluto, ¿eh? Y están abandonados totalmente. Entonces, fíjense que esta es la segunda etapa. Cuando ya pudo comer, dormir, y tiene gente que lo acompaña, que lo protege, podemos pasar a la siguiente, que tiene que ver con los vínculos. Acá aparece lo afectivo, ¿está bien? Ya tengo una mamá, un papá, una familia, amigos, y acá pongan todo lo que ustedes crean conveniente para que un niño o una niña se sienta desarrollado socialmente. Ya pudo comer, ya está protegido, ¿sí? Y en la protección de seguridad me refiero a todo, ¿está bien? Porque vos podés cuidar muchísimo a tu hija, pero si sale al colegio y alguien abusa de ella, ya todo lo que hayas podido cuidar, entonces fíjense que también es el cuidado de la familia, más el Estado, más las instituciones, que tiene que ver con esta segunda de seguridad. La afiliación tiene que ver con que, y esto pasa muy a menudo, de chicos que no tienen la capacidad de hacerse amigos, ¿está bien? Entonces ya algunos se quedan truncos en la base. Y por más que tienen un club en el barrio, tienen afiliación, el barrio
les provee esa posibilidad de social, pero no tienen que comer. Entonces el club tiene que darles una merienda, es decir, el club que está en la tercera categoría de afiliación tiene que tratar de cubrir la primera, que es la necesidad fisiológica. ¿Se va entendiendo? No sé si se va entendiendo, ¿no? ¿Sí? Después dice que está el reconocimiento de los demás, que tiene que ver con los logros, con sentir que aprendemos, que crecemos, que nos educamos, ¿está bien? Tiene que ver con la vocación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y por último, es la trascendencia del ser, ¿sí? Que tiene que ver con el legado hacia los demás, tiene que ver con que te conviertas en un buen hombre, en una buena mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice Maslow, más o menos, no vamos a ahondar en Maslow, ¿está bien? Pero esto es lo que dice Maslow. No sé si están de acuerdo con esto. Yo creo que todos más o menos estaríamos de acuerdo con que es cierto que esta pirámide tiene que ser, ¿no? Que yo no le puedo pedir a un niño que termine siendo un buen hombre si lo han lastimado, lo han ultrajado, no lo han cuidado durante su infancia. Tiene que hacer un esfuerzo enorme, tiene que sanar todas esas cosas para poder llegar a ser a la trascendencia del ser. ¿Está bien? ¿Sí? Y acá es donde vemos qué partes faltan, qué partes no faltan, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser una familia que tiene todo cubierto lo fisiológico, tiene cubierto la seguridad, tiene cubierto la afiliación, pero nunca reconoció nada del esfuerzo de ese hijo o esa hija. Y entonces vos decís, la verdad es que yo me hice sola, mi papá me hablaba mal de mí, me decía vos no servís para nada, ¿no? Yo tuve un paciente que el padre le decía, vos naciste centavo, nunca vas a llegar a peso, ¿no? Bueno, ahí hay algo de la necesidad que un niño tiene de sentirse reconocido, que entra en juego, y obviamente eso produce una alteración, ¿no? Emocional o lo que sea. Ok, esto es lo que dice Maslow, ¿no? Y esta idea que quiero compartir con ustedes no es una idea mía, ¿está bien? Es decir, yo la amoldé para pensar en el concepto de iglesiar, pero es una prédica de Jesús Adrián Romero, que ustedes la van a poder encontrar. Obviamente la prédica de él iba para otro lugar, yo la traje para el lugar que vamos a conversar hoy, ¿no? Pero es una idea de Jesús Adrián, ¿no? Entonces yo creo que de la misma manera la iglesia es una pirámide, pero ya no de Maslow, sino de Jesús, ¿no? Que la iglesia tiene que funcionar, también creo que hay necesidades a satisfacer, que están en las bases, y en la medida que uno va satisfaciendo esas necesidades, va creciendo. ¿Está bien? Entonces pensaba y decía, ok, ¿cuál sería el equivalente a comer, el equivalente a beber, el equivalente a dormir, el equivalente, ¿cuál sería hasta a ir al baño, ¿no? A hacer tus necesidades? ¿Cuál sería el equivalente en la iglesia para la vida de un cristiano y una cristiana? Entonces ahí yo pensé todos los conceptos que tienen que ver con la columna vertebral de la vida de un cristiano y una cristiana. Ser personas de fe, la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, los milagros que nos ayudan a poder ser testigos de la gloria de Dios, ser bendecidos, la prosperidad de Dios en nuestras vidas. Estos son todos temas que es el equivalente a la comida, a la bebida, ¿eh? Tiene que ver con la salvación. Cuando hablo de la fe, hablo de creer en el Señor Jesús, ¿entienden, no? La fe en Jesús, convertirte, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que ver con todas esas cosas que nosotros podemos notar como primordial en la iglesia. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando una persona se convierte al Señor, fe, ¿no? Acepta al Señor Jesús, empieza a congregarse, empieza a recibir el Espíritu Santo, ve milagros en su vida, el Señor lo bendice, lo prospera, todo lo que puede suceder en la vida de un cristiano, estamos felices, ¿no? Estamos recontra felices. El problema es que creemos que ahí está todo, no hay pirámide. Es decir, miren, si ustedes van ahora a una librería cristiana, háganlo por favor, o si te fijas en tu propia biblioteca, mirad todos los textos que vos tenés y decime cuántos textos los ubicarías dentro de la primera parte de la pirámide. ¿Cuántos textos tenés acerca de testimonios, acerca de fe, acerca de salvación, acerca de milagros, acerca de, viste, aprender a tal cosa, aprender? ¿Cuántos textos de esos tenés? O piensen en las predicaciones que nosotros solemos escuchar. ¿Cuántas predicaciones hay de esto? ¿Cuántas predicaciones vos escuchaste en tu vida que tienen que ver con esto, ¿no? Y que nos bendice muchísimo, pero nos quedamos ahí? ¿Está bien? Maslow diría, hey, no se queden en la base, hay que subir.
Jesús nos diría, no se queden en la base, hay que subir. El apóstol Pablo te diría, no te quedes en la leche, tenés que comer comida sólida. ¿Hasta dónde? Hasta la estatura de Jesucristo. Pero si yo soy una iglesia que mi énfasis es en la primera etapa y me quedo solamente en la primera etapa y todas mis predicaciones tienen que ver con la primera etapa, no desafío a la iglesia. Me convierto solo en un ejecutador, pero no hay pensamiento, no hay reforma posible, ¿no? La iglesia tiene que ser un lugar de desafío constante. ¿No? Saben, miren, nosotros enseñamos, sin darnos cuenta, enseñamos tanto la base de la pirámide que estamos muy cerca de las predicaciones de los de pare de sufrir. Muy cerca. ¿Está bien? Muy cerca de decirle el Señor va a solucionar todos tus problemas. De hecho, cuando presentamos a Jesús, lo presentamos así. El Señor va a llenar el vacío de tu corazón, ¿viste? Y a partir de ese momento Él te va a acompañar y todo lo que necesites, el Señor va a estar con vos. Cosa que después no es cierto, pero lo decimos así. ¿Por qué? Porque deberíamos decirle, ¿sabes qué? Aceptar al Señor Jesús y morir, hermano. Aceptar al Señor Jesús y basta con llorar constantemente como un marrano, y basta con exigirle a tal, y basta con portarte como vos te portás, y basta con hacer lo que estás haciendo. Si aceptás al Señor Jesús tenés que cambiarlo, si no, no lo aceptes. ¿Quién levantaría la mano si alguien le dice, quien quiera pasar adelante posiblemente mueras? Nadie. Ahora nosotros le decimos, vení, el Señor va a solucionar todos tus problemas. ¿Saben por qué? Porque nos paramos muy fuertemente. No está mal que nosotros digamos eso, porque es una verdad bíblica también que el Señor responde las oraciones. El problema, que es la base nada más, es como para bebés ese mensaje. ¿Está bien? Fíjense que mientras nosotros le enseñamos a los jóvenes una razón por la cual vivir bien, nosotros le decimos a los jóvenes, no mires el mundo, mirá al Señor Jesús y vas a ver que vas a hacer tesoros en los cielos. ¿Está bien? No le decimos, no mires al mundo y sacrificate. Y lo lamento, lo que te gusta y no lo tenés que hacer, no lo hagas. Y pero me gusta, y pero no lo tenés que hacer. Y pero ¿por qué no lo tengo que hacer? Porque te hace daño. Bueno, pero me gusta. Bueno, pero te hace daño. Bueno, pero me gusta. Bueno, pero te hace daño. Y nos quedamos ahí en una lógica que no le decimos, bueno, pero ¿sabes qué? Seguir a Jesús es renunciar a lo que te gusta. Entonces, nosotros les dimos a los jóvenes o a la iglesia una razón por la cual vivir bien. Cuando Jesús predicaba, y aún las predicaciones de los apóstoles, no era una razón por la cual vivir, era una razón por la cual morir. Porque ellos aceptaban al Señor Jesús e inmediatamente estaban en falta frente al imperio romano. Pasaban a decir que el Jesús era el Quirios, el Señor de sus vidas, y no el César. Por consiguiente, vos aceptabas al Señor Jesús y tenías grandes posibilidades de morir de una forma aberrante. Y la gente se convertía. Y déjenme decirles algo. Hoy nosotros no les estamos diciendo a los jóvenes aceptar al Señor Jesús y es una manera de morir. Pero todos los movimientos sociales emergentes actualmente le dan una razón por la cual morir a los jóvenes. El feminismo le da una razón por la cual morir a las mujeres, a las chicas. Les dice, luchemos y demos la vida por esto. Los movimientos políticos le dicen, vamos a luchar y si tenemos que ir y tirar piedras y si tenemos que ir y llenar una plaza, vamos. Y nosotros le decimos a nuestros jóvenes, bueno, si lo sentís en tu corazón, si el Señor te lo muestra y te lo revela, ¿está bien? ¿Sí? Los pingüinos en Chile. Chicos, adolescentes, se levantan y paran un país. ¿Está bien? ¿No? Y ¿saben qué? Nosotros no tenemos que luchar contra esos movimientos. En todo caso, presentemos propuestas. A mí me encantaría que la iglesia, en lugar de ir en contra de algunas cuestiones sociales, presente la propuesta del reino. Le digamos, ok, sé que hay un montón de chicas que quieren abortar. Déjenme decirles que nosotros queremos amarlas. Cuando te sientas mal, contá conmigo. Yo no puedo detener que abortes, ni con una ley, porque lo harían de manera clandestina. Lo que sí puedo mostrarte es que yo te voy a amar, y si en algún momento cae una lágrima de tu ojo, déjame que yo la seque.
¿Sabes por qué? Porque más allá de que cometas algo que nosotros no estamos de acuerdo ni cercanamente, porque jamás Dios soportaría que nosotros estemos de acuerdo con respecto a esas cosas, nos toca a nosotros no juzgarlos, sino ser luz en esa oscuridad. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, si yo le digo eso, si yo le digo, a mí me decían que yo no podía tener amigos no cristianos. De hecho, me decían que no podía tener amigos que sean pentecostales, mis amigos tenían que ser bautistas, porque los pentecostales también eran mundanos, ¿está bien? Cuando yo era chico. Entonces yo casi tenía 4 o 5 amigos que eran de la iglesia. Cuando yo sufrí la primera gran crisis y me quedé sin amigos, ¿saben quién fueron mis amigos? Mis compañeros de universidad. Fueron mis amigos. Por primera vez yo estaba diciendo, ¡wow! Es decir, porque yo estaba rodeado de gente que hacía cosas que nunca en mi vida me había dado cuenta que existían. Y de hecho hablaban cosas como diciendo, ¿querés un papelito? Digo, ¿para escribir qué? Uy, este no sabe nada, porque es un papelito. ¿No? ¿Está bien? Nadie me enseñó a hacer luz. Nadie. No sabía hacer luz. ¿No? Entonces, es importante estas cosas, es importantísimo. Pero enseñemos una razón por la cual morir. Seguir a Jesús es morir. Cuando uno empieza a decirle a la iglesia, ok, acá vamos a orar por tus necesidades, pero si vos te vas a morir de esa enfermedad, nosotros te vamos a acompañar hasta el último segundo de tu vida y quédate tranquilo, que nosotros nos hacemos cargo de tus hijos. Ahí la iglesia es otra cosa, entonces. ¿Sabes por qué? Porque pasamos a un escalón. Cuando vos ya decís, ya Señor, ya tengo todo, o ¿sabes qué? Me falta un montón, estoy enfermo, Señor, pero no voy a hacer que esta enfermedad sea una enfermedad que lastime mi vida espiritual. Al contrario, si tengo que morir de esta enfermedad, moriré de esta enfermedad. Hace un tiempo murió un amigo guatemalteco, un adorador, ustedes lo deben conocer, se llenó una iglesia muy grande en Guatemala, con todos los top de los top. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir, ahí estaba la plana de los que hacían milagros, prodigios, profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, todos estaban ahí. Todos declararon que él iba a sanarse. Nadie le dijo, ¿sabes qué, Julio? Vas a morir, pero hermano, morí, mostrando que tenés a Jesús. Y por favor, cuando estés con el Señor Jesús, decile que lo amo. Cuando vos te vas a adelantar, uno de estos días ya estás con Jesús, decile que me tenga paciencia. ¿Por qué no dijimos eso? ¿Saben por qué? Porque nos quedamos en la base. Y en la base están los milagros. Pero si hubiésemos subido un poquito de escalón, ya renunciamos a nosotros mismos. Eso significa que también podemos dar la vida, que es cuando vos empezás a amar a los demás. Si vos tenés una iglesia que está parada en la base, un milagro que no es respondido, me voy, Te dicen así, yo me voy, O sea, acá no hay unción, me voy a la otra iglesia que tiene más fuego. ¿Qué querés? ¿Que incendiemos la iglesia? ¿Qué querés que hagamos? No, acá no hay unción, me voy allá que... ¿Y sabes qué? Yo a todo el mundo le digo lo mismo, ¿sabes qué? Acá no hay unción. ¿Querés quedarte acá? Renunciá a vos mismo, hermano. Si Dios hace un milagro, vamos a adorar al Señor y glorificar su nombre. Pero si no lo hace, vos vas a morir de cáncer, mostrá a Jesús hasta tu último segundo de vida. Y quédate tranquilo que nosotros nos hacemos cargo de tu familia. Eso es iglesial. ¿Está bien? Miren que yo no les estoy hablando en contra de los milagros. Yo creo que los milagros existen. Pero cuando vos sos un cristiano nuevito, los milagros es importantísimo. Llega un momento que ya no te interesan los milagros. Por eso Pablo, que había cantado en Filipos, y con la canción solamente, adorando al Señor, la cárcel se vino abajo. Imagínense Pablo cantando, no sé qué cantó, pero imagínense cantando Cristo rompe las cadenas, y se cae toda la cárcel. Ahora en Roma, yo tengo una prédica con respecto a esto, que dice, Pablo decidió no cantar. ¿Por qué? Aparte me imagino si había un preso que había estado en Filipo, reincidente el tipo, cae también en Roma, y yo me imagino un preso así con los barrotes diciendo, ¡vos sos Pablo! Y yo me imagino a Pablo esposado ahí diciendo, sí, ¿por qué? ¡Cantá, hermano! ¡Dale, cantate una! ¡Dale! Así salimos. Y que Pablo, esposado, enfermo, traicionado, solo, le diga, no, ya peleé la buena batalla. Ya está. Pablo decide no cantar porque no necesitaba el milagro. ¿Saben por qué?
porque ya su vida estaba entregada al Señor. Ahora, ¿Pablo podía haber cantado? Por supuesto que sí. Yo creo que Pablo ahí decía, y todo empezaba a temblar. Pero Pablo decide no hacerlo porque había crecido. ¿Qué significa esto? Pablo sabía en ese momento que ya estaba su ministerio cumplido. Es muy fácil pedirle al Señor por el milagro. Más difícil es estar tan crecido espiritualmente como para decirle, ¿saben qué? Tengo una enfermedad y me voy a morir, pero quédense tranquilo. Permitime predicar mientras tanto. Quiero predicar, que toda la gente me escuche, que voy a enfrentar la muerte sabiendo que yo voy a estar primero abrazado del Señor que vos. Yo quiero cristianos así, hermano, porque ¿saben qué? Entonces no lloraríamos como lloramos. No estarían las iglesias vacías por gente que vino a buscar un milagro y no lo encontró. Y así como se va de tu iglesia, se va a Pare de Sufrir, se va a los umbandas, se va al espiritismo, se va a cualquier lado buscando un milagro. Pero esa persona, si aceptó al Señor Jesús y subió de escalón, ya no necesita pedir el milagro. Y no estoy diciendo que el milagro no exista, no sé si me entienden. Lo que estoy diciendo es que, bienvenido, yo tengo una enfermedad y me van a ver, ¿sabe qué? Con la rodilla roja de pedir. Y si mi hijo tiene una enfermedad, más vale que hago cadena de oración. Pero si el Señor me responde que no, no va a modificar mi fe. En lo más mínimo. Porque ya me pasó y vivo viviendo situaciones muy dolorosas en mi vida, y vivo viviendo denuncias, y vivo viviendo gente que habla mal de mí, y vivo teniendo gente que me insulta, y no me mueve la fe. ¿Saben por qué? Porque de última, no sé cuántos años, yo tengo 50, parezco de 35, pero tengo 50, ¿no? Yo no sé cuántos años más viviré, 30, 40 años viviré, ya después de 40 no creo, porque ya voy a... ¿no? ¿Sí? Pero 30 años viviré, es muy poco, ya viví 50. Lo que me resta, pase lo que pase, quiero subir de escalón. Iglesiar es hacer que la gente no se quede con la leche materna, que vaya buscando comida sólida. Renunciás a vos mismo. Recién cuando renunciás a vos mismo ya las cosas no te interesan. Si una oración es respondida, gloria a Dios, vamos a pedir con fe, pero si una oración es respondida, gloria a Dios, seguimos adelante. Las manos en el arado y seguimos para adelante. Pero después, cuando ya eso lo tenés solucionado, empezás a amar a los demás. Te empezás a preocupar por los demás. No existe evangelio sin el prójimo. No existe cristiano o cristiana madura sin que piense en las necesidades de los demás. Y necesidades de la gente que se pierde sin Cristo, como necesidades del que no tiene que comer, como necesidades de mi hermano que la está pasando mal. ¿Está bien? Ahora, recién cuando vos empezás a pensar en los demás es cuando das la vida por el otro. Ya estamos en un nivel altísimo, no sé si se entiende, ¿eh? Yo no llegué ni ahí, ni a palo todavía, ¿eh? ¿Está bien? Yo todos los años trato de dar la prueba de salir de la primera al segundo y me va mal, vuelvo, ¿no? Y digo, bueno, el año que viene vuelvo a dar el examen. Estoy constantemente entre el primero y el segundo escalón, pero yo sé de que quiero llegar a eso. No es que lo haya alcanzado todo, pero prosigo la meta. ¿Está bien? Dar la vida es cuando ya no te importa nada a vos. Y a veces es literal, a veces dar la vida es literal, a veces dar la vida es dar de vos a otros, a otras. ¿Y para qué? Para después ser como Jesús. Terminar siendo como Jesús. ¿No? Y termino con esto, ¿no? Estamos ya en tiempo. Cuando vos hiciste todo este recorrido, y cuando vos llevaste a la iglesia a hacer todo este recorrido, mis hermanos empiecen a predicar a la iglesia, empezá a decirle, bueno, ¿saben qué? Y si no responde el Señor la oración, tenés que estar acá igual. Los que colgaron las arpas, vayan a buscarlas. ¿Está bien? Vení y empezá a decir, tenemos que luchar por los demás, si es una razón por la cual morir. ¿Eh? Vos empezás a crear esto, empezás a enseñar a iglesiar. Bueno, ¿cómo es que qué hiciste por tu prójimo? ¿De qué manera iglesiaste? No vengas a la iglesia, tenés que iglesiar. Si venís acá, tenés que hacer algo por el otro. ¿Cómo iglesiaste en la semana? Y entonces la misma gente va a empezar a entrenarse. Te va a decir, ¿sabes que hubo una vecina que está en dificultad y me fui para allá? Era la peor vecina del barrio, pero yo quise iglesiar con ella. Bien. O vamos a decir eso, hermanos, hay una familia que la está pasando mal, tenemos que iglesiar con ellos. ¿De qué manera podemos iglesiar? Yo déjenme que voy
y los visito. Yo déjenme que voy a estar orando por ellos. Yo no puedo ni orar ni visitarlo, pero cuenten conmigo económicamente. Es decir, de la forma que sea, ¿no? Yo le mando mensajito todas las mañanas, yo me voy con ella a su casa, ¿de qué manera vamos a iglesiar? Porque cuando vos empezás a iglesiar sin darte cuenta, dejaste el primer nivel y ya estás subiendo. Y si vos tenés una iglesia capacitada para esto, lo que sucede es que después la pirámide de Jesús se da vuelta. Jesús es la base y las señales que siguen a los cristianos son la fe, la unción. No es la base la señal. Jesús es tu piedra angular, es tu base, ¿no? Jesús es la esencia. Y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. ¿Está bien? Y estas son las señales que siguen a los que creen. Es decir, una cosa es la esencia, lo que vos sos, discípulo de Cristo, y otra cosa son las señales que siguen a los que creen, que es la consecuencia de tus acciones. ¿Se entiende? Pero no es al revés. Esta es la pirámide de Jesús. Que Jesús sea nuestro fundamento y que los demás puedan ver en nosotros la autoridad de Dios, tus dones, tu crecimiento espiritual, tu ayuda. Pero para llegar a que eso sea consecuencia y no esencia, tiene que haber una base sólida que sea Cristo. Miren, yo he predicado en muchos lugares y en muchas iglesias. Tuve la bendición de recorrerme toda América. Hubo una sola vez, y miren que estuve con todos los pastores más conocidos que puedan existir, hubo una sola vez donde me pusieron a predicar y se sienta en el primer banco delante mío con su esposa un pastor muy importante, muy importante. Y yo dije, no me diga que tengo que... Y encima lo que iba a predicar, ¿no? Iba a predicar sobre la completud y la incompletud. Iba a terminar diciendo que el verdadero cristiano siempre está incompleto. ¿Saben por qué? Porque nosotros siempre tenemos algo que nos falta. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hoy tomás agua y mañana volvés a tener sed. Ahora, todo basado en el libro de Génesis, de que de todo podían comer, menos de estos dos lugares no podían comer. Entonces fíjense que del todo pasaron a ver dos lugares, es como tener el árbol lleno menos dos figuritas. El árbol está incompleto. A partir de ahí, toda nuestra vida siempre es así, siempre algo nos falta. Ahora iba a predicar con esto, con uno de los predicadores de la completud más importante. Miren, yo estaba mal de predicar esto. Y yo dije, predico igual. Y yo no lo quería ni mirar a la cara de las cosas que yo estaba diciendo porque no concordaba con muchas de sus enseñanzas. Cuando terminé de predicar, se acercaron los líderes, qué sé yo, era un congreso de jóvenes en Quilmes, en la iglesia Ríos de Vida de Quilmes. Ustedes lo van a encontrar, esas predicaciones están en YouTube. Se acerca este pastor y su esposa, porque aparte muchas veces a mí los pastores se acercan y me dicen, gloria a Dios por el mensaje, pero vos ves que la esposa te mira así. ¿Viste? Entonces te das cuenta que la esposa es sincera y él no, ¿no? En este caso se acercó él y dijo, hermano, ¿cómo me bendijo tu prédica? Y la esposa me dijo, nos la pasamos anotando un montón de cosas de tu prédica. Y es la única vez donde yo dije, Señor, me puedo morir tranquilo. César Banana Porredón me cantó una canción y Ricardo Bocchini me abrazó. Señor, ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Es decir, yo ahí me di cuenta que aunque nos distancian algunos conceptos, este tipo la había entendido realmente bien. Podía decirle a un pibe desconocido, vos predicaste algo que no es lo que yo predico, pero me llegó al corazón, sin ninguna necesidad de acercarse a mí. Y la esposa decirme, no sabes todas las notas que notamos. Nos impactó tu predicación. ¿Saben quiénes eran? Carlos Anaconda y su esposa. Yo dije, este tipo la tiene clara de verdad, ¿no? Es un siervo de Dios de verdad. ¿Pero saben por qué? Porque tenía al revés la pirámide. Porque estaba Jesús en él. Porque si no hubiese estado Jesús en él y él buscaba demostrarse que él estaba más cerca de Jesús que yo, ni me hubiese saludado. Se hubiese ido diciendo, predicó cualquier cosa, ¿no?
pero con una humildad se acercó a mí innecesaria. Entonces, ¿saben qué? Hay gente que realmente puede ser gente entre nosotros, que pueden ser modelos, que pueden ser personas a las cuales nosotros podamos ver a Jesús en sus acciones. Y le estoy diciendo que gente que está en la cima, ¿está bien? Para mí, mis amigos, a los cuales yo llamo amigos, en mi peor momento hubo un amigo que me dijo, tomá este pasaje, venite a mi casa, te venís una semana a mi casa, la estás pasando mal, quiero resguardarte, quiero cocinarte, quiero que abramos un vino, quiero que estemos cantando, venite a mi casa, y es mi manera de iglesiar con vos, ¿no? Y me fui una semana a Monterrey, a la casa de Jesús Adrián Romero, y en esa semana que nunca me habló de la Biblia, pero me hizo pasar un momento de amigos, en mi peor momento. Pude ver a Jesús en él. Tengo un amigo que se llama Walter Duck, que en mi peor momento todos los mediodías me llamaba diciendo, vamos a comer, vamos a comer. Él vive en Capital y yo vivo en Zona Sur. Se venía hasta Zona Sur para que podamos comer juntos. Pude ver a Jesús en él. ¿Saben por qué? Porque las señales los seguían. Porque habían renunciado a sí mismos, habían invertido en mí tiempo, dinero, ganas de escuchar a un tipo desahuciado. Y después tuve amigos que me aplaudieron un montón de veces, que me invitaron un montón de veces, que cuando se enteraron de mi primer momento, hicieron leña del árbol caído, hicieron escarbadientes conmigo, ¿eh? Me cortaron hasta los pedazos más chiquititos. Entonces yo sé que se puede iglesiar, y sé que Dios va a poner una iglesia que sepa iglesiar alrededor tuyo, para que estemos en Jesús, donde no haya más importantes, más cercas y más lejos. Donde yo como pastor estoy cerca y el travesti está lejísimo de Jesús. No, ¿sabes qué? Ese travesti puede ser el gran samaritano. Y entonces ese travesti puede mostrar a Jesús. Así que seamos humildes. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y seamos una comunidad donde podamos iglesiar. ¿Sí? Muy bien, hoy vimos estos conceptos. La próxima semana vamos a ver algo más de Biblia que tenga relación con esto, y después vamos a ver algo de la institucionalidad. ¿Está bien? ¿Sí? Hoy nadie se va enojado conmigo, creo, ¿no? Somos amigos, ¿no? Todos, hoy no nos vamos a enojar, ¿no? Ok, muy bien. Te dejo a vos el espacio, Dai, que el Señor les bendiga y que podamos iglesiar en esta semana con quien el Señor nos ponga cerca.